Público. Esta mañana tengo el placer de poder compartir una entrevista con una madre de familia que ha sido un ejemplo a seguir durante esta época de pandemia. Por favor, saludemos con un caluroso aplauso a la señora Yesenia Soto, madre de un estudiante de básica superior, el cual estaba cursando su último año de educación básica hasta hace unas semanas en la institución educativa Central Técnica. Su hijo tiene el nombre de Patri Murillo. Ella, a pesar de atravesar la pérdida de un ser cercano, sigue en pie ayudando a construir el futuro de sus hijos. A continuación, le realizaremos algunas preguntas relacionadas con la educación durante la época de pandemia por COVID-19. ¿Nos podría ayudar, por favor, con las respuestas? Buenos días. Buenos días, claro que sí, con mucho gusto. Ya. Primera pregunta. Cuéntenos, desde su perspectiva como madre, ¿cómo analiza el sistema educativo durante la época de pandemia por COVID-19? La verdad, el sistema educativo tuvo muchas falencias porque tanto el personal docente como los estudiantes tuvieron que adaptarse en muy poco tiempo al sistema de educación en línea. Entonces, por ser un proceso inicial del nuevo sistema de educación, entonces sí hubo muchas falencias, además de que muchos de los estudiantes no tenían los recursos necesarios para poder acceder a este tipo de educación. Sí, un obstáculo que se vio mucho en la educación es la parte de las herramientas de parte de los padres, al no tener los recursos para adquirir, por ejemplo, computadoras o para poder pagar el internet. Segunda pregunta, ¿cómo manejaron el tema de las clases en línea? La verdad, en el caso de mi hijo, él no tuvo más que una clase en línea, una clase de ciencias naturales. El resto del sistema educativo se manejó a través de tareas nada más que le enviaban los profesores a través del WhatsApp mediante la presidenta de los padres de familia del curso. Sí. Tercera pregunta, en las clases de su hijo, ¿considera que los docentes aplicaron herramientas virtuales para que el estudiante tenga un aprendizaje dinámico? Como le repito, no tuvo clases en línea. En la única clase que pudo él estar presente, única que le dictaron los profesores, aplicaron la aplicación del Zoom, y esa fue la herramienta que utilizaron. El resto fue nada más envío de tareas. Listo, muchas gracias. La cuarta pregunta es, ¿considera que su hijo realmente aprende durante esta época de pandemia? La verdad no, porque el hecho de que solamente le enviaron tareas, había muchas inquietudes que él debió tener al tratar de investigar, al tratar de buscar la información que necesitaba, pero siempre es necesario la guía de un maestro para su explicación del tema. Sí, esto es muy importante que los docentes tengamos en cuenta que nuestra labor no es solo dar tareas o dar información, también se necesita la interacción estudiante-docente para que el estudiante pueda tener un aprendizaje significativo. Quinta pregunta. A lo largo de estos meses de dolor por la pérdida de su ser querido, ¿cómo siguió motivando a su hijo a continuar con sus estudios de educación básica? Bueno, la verdad sí fue bastante duro y traté de estar más cerca de él, compartir más tiempo, inclusive las noches, pasaba conmigo aquí en mi cuarto, entonces yo creo que la presencia mía junto a él fue lo que más le pudo haber ayudado. Listo. Sexta pregunta. Tenemos conocimiento que el ciclo escolar de la región Sierra ha terminado. ¿Qué experiencia educativa le quedó marcada en estos tiempos de pandemia? La verdad, en mi caso, no muy buena experiencia, porque él no recibió clases en línea, no estuvo en contacto con sus maestros. Entonces, lo poco que pudo aprender por cuenta de él mismo a través de las tareas que le mandaron, entonces no creo que sea lo suficiente para su aprendizaje. Listo. ¿Nos podría contar alguna experiencia que cuente como obstáculo para el proceso de formación de su hijo durante estas clases en línea o durante esta pandemia por COVID-19? Sí, la verdad el internet empezó a saturarse por el tema este mismo
de las clases en línea, entonces hubo falencias en el servicio de internet. Adicional a esto, a mi hijo se le dañó su celular, entonces también tuvo dificultades al tener que realizar tareas y al mismo tiempo enviarlas. Entonces, a veces se chocaba con las otras tareas en la casa, entonces en la computadora, y ese fue el problema más. Listo. ¿Qué enseñanza le ha dejado esta pandemia con respecto a la educación de su hijo? Que se necesita también, o sea, debe ser un triángulo, el alumno, la institución y los padres de familia. Entonces, en este caso estaba más solamente una parte o dos partes del triángulo, entonces siempre es importante tener el respaldo de la docencia. Entonces, no fue tan buena la experiencia mía, como les decía, por el tema de que él no recibió sus clases. Fue nada más tareas y al último hubo que enviar tareas, le calificaron y ya. Listo, así como les mencionaba, la interacción del docente con el estudiante es un factor muy importante dentro de su formación, pues el docente no solo debe ser un guía, sino también un apoyo, al igual que los padres también deben ser un apoyo dentro de esta formación para que el niño tenga un aprendizaje significativo y también pueda seguir aprendiendo y le guste aprender. Ya. Listo, muchas gracias por haber participado en nuestra entrevista.